Krugman. Inicialmente, definiendo la economía, es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los recursos que son limitados. Se habla de que son limitados porque si fueran ilimitados no tendría como sentido el economizar. Entonces es muy importante eso, y de esto vamos a hablar en el primer principio, elegir porque los recursos son limitados. Entonces, parte de la economía estudia lo que es el comportamiento de las personas, de tomar una decisión sobre otra, ya que no es posible hacer las dos cosas al tiempo. Cuando yo tomo una decisión de cómo voy a distribuir mi tiempo, que es limitado al hacer una cosa sobre otra, estamos aplicando lo que es el primer principio, por así decirlo. El segundo principio de la economía es el costo de oportunidad. Entonces, aquí hablando del ejemplo que estaba colocando, entonces es cuando yo tengo que renunciar a algo. Si yo decido hacer una cosa, tengo que renunciar a hacer otra cosa. Entonces el costo de oportunidad es que la elección que yo tomé tiene un valor de acuerdo a lo que yo renuncié. Entonces es esto: si yo por ejemplo decido estudiar por sobre trabajar, tengo que tener en cuenta que voy a tener menos dinero. Eso es lo que habla del costo de oportunidad. Las decisiones marginales es el análisis que yo hago teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que si yo estoy estudiando y es un tiempo que no estoy trabajando, voy a tener menos dinero. O también, si yo entonces voy a trabajar, voy a tener más dinero, pero no tengo la oportunidad de estudiar. Esto es lo que se denomina pues como las decisiones marginales. Los incentivos son como los beneficios o buscar la manera. Las personas tendemos a buscar la manera de decidir sobre lo que más nos conviene. A esto es lo que se le denomina pues como los incentivos. Entonces es eso, es decidir sobre lo que más nos conviene, sobre lo que más nos ahorra tiempo, sobre lo que nos hace las cosas más eficientes. Estos 4 principios de la economía se basan pues teniendo en cuenta las elecciones individuales. Ya las otras 5, los 5 principios de economía de los que vamos a hablar, se toman en cuenta basándonos en cómo las elecciones que yo tomo pueden afectar a mi entorno, y también cómo las elecciones individuales de ese entorno me pueden afectar a mí. Entonces, inicialmente vamos a hablar del intercambio. El intercambio, por ejemplo, lo podemos ver de manera muy común simplemente cuando estamos en el mercado, cuando yo, por ejemplo, hago una compra. Eso es un intercambio, ya que yo estoy dando dinero para que me den un bien, un producto o un servicio también. Entonces es esto, es como la capacidad de buscar una cosa por otra de manera que estas se equilibren o que tengan un valor aproximado que sea igual, lo más parecido, por así decirlo. La otra de lo que vamos a hablar es la tendencia al equilibrio. Y es que, por ejemplo, siempre los mercados tienden a buscar, por ejemplo, en el área del comercio, esa tendencia al equilibrio. Si yo como comprador voy a un supermercado, hay ciertos precios de las cosas que ya están estandarizados. Yo voy a tender a buscar lo más económico, el supermercado va a tender a buscar mejores ganancias, pero ellos también tienen una competencia. Entonces, esa tendencia a que esos precios tienen que estar estandarizados para que yo como cliente, por ejemplo, desee comprar mejor en ese lugar. Es lo que se habla a la tendencia al equilibrio, es esa tendencia a que sean lo más parecido posible, por ejemplo, los precios de esos productos. Cuando hablamos de eficiencia, el otro principio de la economía es la eficiencia.
la eficiencia, perdón. Y es la capacidad que tendemos, por ejemplo, o es lado que buscan los economistas con los recursos, y es buscar estrategias que hagan que esa producción, esa distribución o consumo sea lo más eficiente posible, ya que no hay como para todos, pero buscar la manera de que el bienestar social sea como el más amplio, por encima del individual. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del supermercado, es si ellos le dan un valor muy alto a su producto, eso me está perjudicando a mí de una manera muy grande. Para ellos las compras serían menos, por lo mismo, porque el precio de su producto es muy bajo. Al estandarizar o a buscar esa tendencia al equilibrio, van a tener más compras, lo que haría como que su servicio es más eficiente. Y el hecho de que yo vaya a un lugar en preferencia al otro, porque me ahorra tiempo y todo eso, me genera a mí también como esa eficiencia, ya que el recurso de mi tiempo es limitado. La tendencia de los mercados a la eficiencia, que es más o menos lo que está explicando pues ahora, en donde se incentiva pues a las personas como a comprar sobre un lugar a otro. La intervención del Estado. Esto nos habla de que cuando en el mercado hay ciertos problemas económicos, ciertas crisis económicas, el Estado tiene la capacidad, la posibilidad de intervenir para mejorar estas crisis. De esto nos habla la intervención pues como del Estado, cuando se habla de procesos de depresión o de inflación. Entonces las estrategias que maneja el Estado para que ya el mercado de alguna manera se normalice o se recupere, es de lo que nos habla este principio de la economía. La interacción del gasto-ingreso, y es un movimiento en donde lo que yo gasto es el ingreso para otra persona, y también lo que le ingresa a esa persona y lo gasta en otra es lo que mueve también la economía. El gasto total sobrepasa la capacidad productiva cuando las personas tienden a tener muchos gastos o deseos de gastar y el entorno no le permite comprar, o sea, no hay como productos para tantas personas. Eso es lo que se lo denomina como el gasto, cuando con el gasto total sobrepasa la capacidad productiva, que es como una de las formas en que se entra como en crisis. Y que las políticas públicas modifican el gasto, que es el último principio de la economía, y es que, por ejemplo, los impuestos, todo ese tipo de decisiones que toma el Estado, los peajes, todo ese tipo de decisiones que toma el Estado sobre la economía pueden modificar los gastos o la forma en que las empresas se comportan, o el mercado en general se comporta en el comercio, en la sociedad. Entonces, pues una de las conclusiones que yo saco como de todo esto es que la economía, más que estudiar el dinero en general, estudia las decisiones, el comportamiento de las personas, la forma en que interactúa y cómo le dan cierta preferencia a los recursos sobre uno o sobre otro. En cómo estos principios de la economía están todos conectados. Uno tiene mucho que ver sobre el otro, todos son como necesarios y tienden como a lo mismo, tienden a la decisión del ser humano, ya sea como individuo o como sociedad, para la eficiencia. Veo que todos estos principios están muy conectados y lo que nos permite, por ejemplo, este tipo de documentos es desglosarlos, pero veo que están muy conectados. Esta es la conclusión pues como que saco de todo el trabajo.
Gracias.